Dios le bendiga, aquí con usted su siervo Rafael Marrero, siervo de Dios y del Señor Jesús, trabajando en la iglesia First Baptist Church en Birmingham, Ohio, que pastorea el doctor Marvin Osborne, allá en la ruta 60 entre el pueblo de Vermilion y el pueblo de Wakeman. Es una iglesia de habla inglesa, pero si usted entiende el inglés y no tiene iglesia local a la que asiste, le invito a que nos visite a nuestro servicio los domingos a las 10 de la mañana con las clases de escuela bíblica dominical y el servicio de adoración y de predicación a las 11 de la mañana. Las clases de escuela bíblica dominical empiezan a las 10 de la mañana y después el servicio de adoración y de predicación de la palabra de Dios. Y vamos ahora a comenzar en esta mañana, en este día, una serie de mensajes acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesús. ¿Y por qué la importancia de la resurrección de nuestro Señor Jesús? Hemos hablado anteriormente del nacimiento virginal, de la concepción virginal y la importancia de por qué fuera de esa manera nacida del Espíritu Santo. Hemos hablado de la vida del Señor Jesús, especialmente esos últimos 7 días antes de ir a la cruz del Calvario para morir por nosotros, y sus palabras y sus acciones, y por qué es importante leer y escuchar al Señor Jesús y ver sus obras pasando mientras Él está aquí en la tierra con nosotros, recordando que Él es, y mientras estuvo con nosotros, Hijo de Dios, a la misma vez que era Hijo del hombre. Por eso su nacimiento virginal, su concepción virginal de María y el Espíritu Santo. Y vimos también su crucifixión en la cruz del Calvario por nosotros, su sacrificio vicario en lugar de nosotros. Él pagó el precio por nuestros pecados, como dice la palabra de Dios, porque la paga del pecado es muerte y la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Su sangre derramada era necesaria también así en el sacrificio del Señor Jesús, porque también la palabra nos enseña que en sí, sin derramamiento de sangre, no se hace remisión de pecados. Y hablamos por último el día de la resurrección, domingo de resurrección. ¿Y cómo fue ese día? ¿Cómo se dio ese día? La piedra no estaba, los soldados, la guardia no estaba, la tumba estaba vacía, el cuerpo del Señor Jesús no estaba, los discípulos bajaron y la vieron vacía, los soldados supieron que estaba vacía, y entonces vemos cómo el Señor Jesús dice, o los ángeles dicen acerca del Señor Jesús: ¿por qué buscáis entre los muertos el que está vivo? Ha resucitado. Y el Señor está vivo, y el Señor resucitó, y era necesario, y es importante entender por qué era necesario. En la cruz, las últimas palabras fueron: terminado es, it's finished. Su obra de redención hasta la cruz del Calvario fue terminada con su muerte, con su último suspiro allí en la cruz del Calvario. Y resucitó. ¿Para qué? ¿Y por qué? Nada de lo que el Señor Jesús hizo en su vida y aún en su muerte en la cruz del Calvario hubiese tenido validez si Él no hubiese resucitado. Y era necesario entonces que Él resucitara. Pero vamos a ver eso y sus diferentes repercusiones a través de lo que nos enseña la palabra de Dios. ¿Por qué era necesario? Y lo primero que teníamos que decir, que era necesario que el Señor Jesús resucitase de entre los muertos para validar sus propias palabras. Para validar sus propias palabras. Fíjense cómo dijo el Señor Jesús en el libro de Marcos. Leemos capítulo 10, versículos 33 al 34. He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él, y le matarán, mas al tercer día resucitará. En Lucas capítulo 9, versículo 22, leemos de esta manera: y diciendo el Señor Jesús: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los
principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Al menos 7 veces encontramos esta frase, mas al tercer día resucitará o resucite al tercer día. 7 veces en los evangelios sinópticos, o sea, los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. Y el Señor lo dijo antes de llegar a la cruz del Calvario, que era necesario que Él fuese crucificado y que iba a resucitar al tercer día. Esas fueron sus palabras. Si Él no hubiera resucitado de entre los muertos, toda su vida, todo lo que Él expresó a través de su vida, su muerte allí en la cruz del Calvario, no hubiese tenido ningún valor, porque sus palabras fueron esas. Él validó con su resurrección de entre los muertos las palabras que Él mismo había dicho, que era necesario entonces padecer, ser crucificado y resucitar al tercer día. Su resurrección valida las palabras del Señor Jesús acerca de sí mismo. Padre, gracias. Te damos a ti toda gloria y toda honra. Hablando de la resurrección del Señor Jesús, era necesario que así fuese, que resucitase el tercer día, como Él había dicho, para que entonces su obra de expiación, su sacrificio por nuestros pecados y para que nosotros pudiésemos alcanzar salvación y vida eterna, tuviese validez, no solamente en nosotros, sino en todos aquellos que crean en Él como Señor y Salvador. Padre, te rogamos en el nombre del Señor Jesús, si hay alguien en esta mañana escuchando o viendo, Padre Santo, que pueda mirar no solamente ahora a la cruz del Calvario vacía, a la tumba vacía, sino mirar al Señor Jesús en los cielos y reconocer que Él es el Salvador, que Él fue el que nos da, Él es que nos da salvación y vida eterna creyendo en Él. Padre, gracias, en nombre de Jesús que oramos. Amén.